Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemática. Vamos a desarrollar los contenidos en la página 123 del libro de octavo grado. Corresponde a la clase 1.8 de la unidad número 6, segundo criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Recuerda, el primer criterio de congruencia era que si conocemos la hipotenusa de dos triángulos que son iguales y uno de sus ángulos agudos son iguales, entonces esos triángulos rectángulos son congruentes. Veamos qué nos dice este problema. Demuestra que si AC es igual a DF, AB es igual a DE y el ángulo ACB es igual al ángulo DFE igual a 90 grados, entonces el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF, tal y como se muestra en la figura de la imagen. Intenta resolverlo en tu cuaderno, considerando lo visto en las clases anteriores, además de considerar los criterios de congruencia estudiados anteriormente. Cuando ya lo hayas resuelto, compara los resultados en este video. Recuerda que estos criterios son totalmente diferentes a los que se han visto antes, porque los criterios de antes son para triángulos cualesquiera. Estos son triángulos rectángulos. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es idear una forma para hacer coincidir los lados AC con los lados de F. Entonces los hacemos coincidir. En este caso aquí tenemos el ABC, el DFE, de esa forma, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho es hacerlo coincidir. Ahorita no sabemos en ese caso si se forma una figura más o no. Eso tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Lo que sabemos es que este segmento mide lo mismo con este otro y que este de acá mide lo mismo con este otro de acá. Entonces verifiquemos que los puntos B, C y E estén alineados. ¿Qué quiere decir eso, que estén alineados? Que el ángulo que se forme sea de 90 grados. Entonces decimos el ángulo BCE es este, ¿verdad? Va a ser igual a la suma del ángulo BCA más el ángulo EFA. Cuando decimos BCA es este de acá y el EFA es este de acá. Entonces sumamos esos dos ángulos y me genera el ángulo que ando buscando, pero este vale 90 y este otro 90. Eso da igual a 180. Y como da 180 quiere decir que me forma un ángulo llano y los ángulos llanos determinan una sola línea, ¿verdad? Donde demuestra que estos tres puntos están alineados. Ahora, como están alineados, entonces decimos que el triángulo ABE es isósceles, ¿verdad? Que en este caso con este, es decir, el contorno forma un triángulo isósceles. Y ahí podemos observar que tienen los mismos lados, ¿verdad? En este caso. Luego vamos a tener que el triángulo ABE es igual, el ángulo ABE es igual al ángulo AEB, ¿verdad? Que es en este caso, ¿verdad? ABE es igual al ángulo AEB, ya que el triángulo es isósceles. Recordemos lo visto en las clases anteriores, que si tenemos los dos lados iguales, entonces sus ángulos correspondientes son iguales. Ahora, en ese caso ya tenemos las condiciones de que este triángulo con este otro triángulo van a ser congruentes, ¿verdad? Porque si este ángulo lo conozco y este otro también lo conozco, aplico lo visto en la clase anterior y puedo definir que sí son congruentes, ¿verdad? Porque tiene un cateto e hipotenusa de igual medida. Eso es lo que queríamos demostrar. Entonces, en resumen decimos que los criterios de congruencia de triángulos rectángulos serán los siguientes. Para que se cumpla el primer criterio deben de satisfacer las siguientes condiciones. La hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida. Por ejemplo, este lado tiene que medir lo mismo que este y este ángulo igual que este. Esas son condiciones que se necesitan para que se cumpla la congruencia.
Y el segundo es que la hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Es decir, este lado y este otro son congruentes o son iguales. La medida es igual a este otro lado con este otro. Y esos son los dos criterios que se pueden utilizar. Te invito a resolver los ejercicios que se te plantean en la guía del libro de texto. Yo voy a plantear el ejercicio número 2 para que lo podamos resolver. En el ejercicio número 2 me dice que en el triángulo ABC se cumple que AB es igual a AC y que el segmento BD es perpendicular al segmento AC, es decir, que forma un ángulo de 90 grados, y el segmento EC también es perpendicular al segmento AB, que también forma un ángulo de 90 grados. En el literal A me piden que demuestre que el triángulo BCD es congruente con el triángulo CBE y que además el segmento AE es igual al segmento AD. Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Recordar lo que se ha visto en las clases anteriores para poder justificar cada uno de los pasos es muy importante. Primero lo que hacemos es identificar el triángulo BCD, el CBE, y el BCE, y son esos respectivamente, ¿verdad? Ahora, observemos que son ambos rectángulos, ya que por hipótesis BD es perpendicular a AC y EC es perpendicular al segmento AB, es decir que sí son triángulos rectángulos. Por lo tanto, la congruencia que vamos a aplicar es para triángulos rectángulos. El ángulo BCD, que es este de acá, BCD, que es este de acá, es igual al ángulo CBE, que es este de acá. Eso porque sabemos que es cierto, porque son los ángulos adyacentes del triángulo isósceles grande, que ya sabemos por hipótesis que son isósceles. Por lo tanto, este ángulo es igual a este otro ángulo. BC es igual a CB, es decir, si tomamos el triángulo azul, el segmento sería BC. Y si tomamos el triángulo rojo, el segmento sería CB. Y esos segmentos son los mismos, aunque la imagen que yo he diseñado no coinciden exactamente por construcción, ¿verdad? Pero estos lados son el mismo, por lo tanto la medida es igual. Pero si nos fijamos, BC es hipotenusa del triángulo BCD y CB es la hipotenusa del triángulo CBE. Por lo tanto, vamos a tener en este caso que este triángulo tiene las hipotenusas iguales y uno de sus ángulos agudos también son iguales. Por lo tanto, aplicamos el primer criterio de congruencia y lo que demuestra que esos triángulos son congruentes. Ahora tenemos que verificar que la segunda condición es cierta. Entonces, lo que tenemos en ese caso, tenemos que demostrar que AE es igual a D. Veamos que AB es igual a AC, es decir, esos segmentos son iguales. Como los triángulos BCD y CBE son congruentes, vemos que BE, que es este segmento de acá, es igual a CD. Pero que a la misma vez son correspondientes, ¿verdad? E iguales. Por lo tanto, vamos a tener que como AB se representa como AE más ED y AC se representa como AD más DC, entonces vamos a tener que esos dos elementos van a ser iguales, porque este y este otro son iguales. Ahora, representándolo, como recordemos que, por ejemplo, ED hemos dicho que es igual a DC, entonces los eliminamos y me queda que AE es igual a AD. Es decir, esta medida de acá es igual a esta otra medida de acá, y era justamente lo que queríamos demostrar. Trabaja en la página 127 los ejercicios que se te proponen en el cuaderno de ejercicio. Espero que el video sea de mucha utilidad y hasta la próxima.